Normas Vancouver, citas y referencias. ¿Qué es y para qué sirve Vancouver? El estilo de citación Vancouver fue creado en 1978 por un grupo de editores de revistas académicas médicas con el propósito de convenir un formato bibliográfico común que estableciera la normalización del contenido, el conocimiento y como un medio de verificación de la información del área biomédica. ¿Por qué verificación de contenido? Porque con ello evitamos el plagio. Es decir, al hacer un uso responsable, ético y legal de la información que utilizamos cuando elaboramos un trabajo académico, evitamos el plagio. No anunciar la utilización de contenido es una infracción a la ley de derechos de autor. Además, nos permite conocer las fuentes utilizadas, dando consistencia y credibilidad al trabajo que estamos desarrollando. La elaboración de un trabajo académico o científico requiere de un listado completo de todos los textos consultados y utilizados en él. Este listado lo denominamos bibliografía. A diferencia de la lista de referencia, la cual incluye todos los textos utilizados y citados en el contenido de nuestro trabajo académico y que permite la identificación del documento citado de manera exacta. El texto utilizado en nuestro contenido es lo que denominamos cita bibliográfica, la que puede incluirse en forma textual o directa o en forma parafraseada. Vale decir, incluimos en nuestro contenido la idea de un autor con nuestras propias palabras. Las citas en estilo Vancouver utilizan números arábigos, entre paréntesis, aunque también algunos autores utilizan superíndice, como en el ejemplo que vemos. Cada trabajo citado debe tener un número único y correlativo por orden de citación. Acá vemos, encerrado, ¿cierto?, en un cuadrado, la citación de ese autor y su respectiva referencia. Si citamos una obra más de una vez, conservará el mismo número asignado. Este número, además, lo conservará en nuestra lista de referencia. La cita directa o textual debe ser breve, no exceder de las 5 líneas. Se inserta en el texto entre comillas, colocando el número de referencia al final, después del cierre de comillas y antes del signo de puntuación. Si parafraseamos, no utilizaremos las comillas. El número de referencia se escribirá inmediatamente después de citar la idea del autor. En el ejemplo vemos una cita textual en la que no está incluido el nombre del autor citado y se está utilizando superíndice. En el ejemplo siguiente, citamos un documento con un autor que además está integrado en el texto. En este caso, el número de referencia irá después del apellido y antes de citar su idea. Cuando se cita más de un autor, ya sea de forma textual o parafraseada, agregaremos la fórmula et al. En el ejemplo, se cita un documento de 2 autores correspondiente a la referencia número 3, como se ve en el ejemplo. Si citamos en el texto más de una referencia, pondremos los números separados por una coma. Si los números son más de 2 y correlativos, pondremos el primero y el último número separados por un guión. Lo vemos también en el ejemplo.
Si existiera una institución o entidad que se le conozca popularmente con sigla, como a la que queremos citar, la primera vez debe escribirse el nombre completo y a partir de ahí usar la sigla. Vemos en el ejemplo el Ministerio de Educación Chile y posteriormente colocaremos solamente Mineduc o mencionaremos Mineduc. Existen muchos tipos de material bibliográfico. Los principales datos para recuperar un documento son autor, título, fecha, fuente, de dónde se obtuvo la información. No importa si es un texto impreso o digital, siempre deberás tener estos mínimos datos para recuperar o comprobar la información. Se recomienda hacer por cada texto una ficha. Además, podrás colocar información que sea de utilidad para ti. A continuación te recomendamos lo siguiente. En cuanto a las referencias Vancouver, los nombres de los autores, editores, etc., deben aparecer del siguiente modo: apellido y primera letra del nombre. Si un autor acostumbra a usar sus dos apellidos, estos se tienen que unir con un guión. Si un autor usa dos nombres, como en el caso de nombres compuestos, sus iniciales deben unirse. El uso de las mayúsculas de los títulos tiene que limitarse a la primera letra y a los nombres propios. Si la publicación tiene editores, la palabra editores o editor, si solo hay uno, debe seguir a los nombres que correspondan. Lo mismo para otras funciones: traductor, evaluador, compilador, etc. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente según el orden en que son mencionadas en el texto, sin importar el orden alfabético. Los nombres de las revistas se abrevian de acuerdo con el estilo vigente de la National Library of Medicine. Se indican todos los autores separados por coma y espacio. Opcionalmente, se pueden indicar los tres primeros autores separados por coma y espacio. A continuación, la fórmula et al. Y otros en latín. Para la referencia del libro impreso, vamos a revisar el contenido mínimo que debe tener un libro para realizar esa referencia: el autor, título, lugar de publicación, editorial, edición, año. La clave de elaborar una referencia es poder entender la estructura u organización de esta referencia, como también la puntuación, que es muy importante para presentar este contenido. Vemos acá la estructura, ¿cierto? Si queremos citar un libro: autor o autores, punto, espacio, título, punto, espacio, edición, punto, espacio, lugar de publicación, dos puntos, editorial, año, página. Acá tenemos un ejemplo de la estructura de un libro con un autor. Tenemos los datos y tenemos cómo estaríamos elaborando esta referencia. Tenemos también la estructura de un libro con dos o más autores. Los datos correspondientes al libro y la referencia, ¿cierto?, según la estructura o la fórmula que tenemos para este documento. Tenemos acá otro ejemplo en que nuestro libro no tiene autor, sino un editor. Como dijimos, ¿cierto?, anteriormente, tenemos que mencionar después del apellido y la inicial del nombre, la función, en este caso, editor. En el ejemplo tenemos como director. Cuando elaboramos la referencia de un capítulo de un libro, tenemos, ¿cierto?, la estructura señalizada arriba: autor o autores, título, edición, lugar de publicación, editorial, año, capítulo. Acá debemos colocar el número de este capítulo, el título del capítulo y las páginas correspondientes a ese capítulo.
Cuando se trata de referenciar un artículo de revista, la estructura que vamos a necesitar, ¿cierto? Siempre será autor, en este caso título del artículo, nombre de la revista, volumen, número, páginas, inicial y final, y el año. Tenemos la estructura, autor o autores, título del artículo, nombre de la publicación, año, volumen, número entre paréntesis y las páginas correspondientes, separadas por guión. Tenemos el ejemplo de un artículo científico y la referencia correspondiente a ese documento. Este ejemplo es artículo en papel, un artículo de una revista en impreso. Autor, autores, título del artículo, nombre de la publicación, año, volumen, número entre paréntesis, páginas separadas por guión. Cuando referenciamos un libro electrónico, ya vamos cambiando la estructura, pero sí conservamos autor, título del libro, entre corchetes internet, lugar de publicación, editorial, año y mes de la publicación. Importante consignar acá, entre corchetes, la fecha en que consultamos las páginas y la disponibilidad, ¿cierto?, en URL, agregando la frase disponible en. Tenemos el ejemplo de un libro electrónico. Y cómo quedaría, ¿cierto?, nuestra referencia, según la estructura señalizada arriba. Cuando se trata de un capítulo de un libro electrónico, los datos, ¿cierto?, autor, título del libro, internet, como ya habíamos mencionado anteriormente, lugar de publicación, editorial, año, capítulo, colocar el número del capítulo, título del capítulo y entre corchetes colocaremos la fecha en que citamos ese documento, las páginas y la frase disponible en, donde agregaremos la URL. Un artículo de revista, artículo electrónico, volvemos en el ejemplo, están los datos señalizados y la estructura que debemos conservar, ¿cierto?, para referenciar este artículo electrónico. En el caso que necesitemos referenciar una página web, la estructura, título de la página principal del sitio, lugar de publicación, editorial, fecha o rango de años de esa publicación de la página web precedido de la letra C, citada, fecha de consulta y disponible en la URL correspondiente. Agregamos a esta pequeña presentación la bibliografía que también ustedes pueden consultar. Esperamos haya servido de ayuda esta pequeña presentación. Muchas gracias.